Andy, ¿preparado? Siempre. Vamos. Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Stallmanía. Vimos que el anterior capítulo hubo bastante comentarios y les gustó bastante, así que vamos a dar comienzo a un nuevo episodio con un invitado muy especial como es Andy Stallman. Un fuerte aplauso, por favor. Bravo, Andy. Un segundo que te ubico bien. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Hola Feli, muy emocionado. Ahí están los aplausos. Muy emocionado aquí en el segundo capítulo de Stallmanía. El primero me gustó muchísimo, así que hoy vengo con la expectativa muy elevada, te aviso. Perfecto, me encanta. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Esto obviamente es un poco improvisado la charla, no hablamos nada de qué vamos a hablar cada uno ni nada, pero sí tenemos un poco cosas que vamos a ir hablando, ¿no? Para que tampoco sea cada charla muy diferente entre sí, que la gente se haga la idea de cómo viene la mano. Así que una idea que me diste el otro día fue hacer un ping-pong de 10 palabras cada uno y, bueno, yo te digo una palabra y vos me decís unas respuestas con una sola palabra a ese tema. Y así hacemos 10 cada uno y vamos a hablar un poco de esos temas y a profundizar sobre todo los que más insights tengan y más relevancia. Dale, ¿querés arrancar? Me encanta. Pero ¿querés ir al ping-pong directamente, así sin más? Y sí, vamos a lo, no sé cómo se dice, vamos a la carne directo. A la carnaza, directamente a la carnaza. Bueno, dale, ¿quién arranca? ¿Empezás vos? Arranca vos, Jesús. Vos primero, vos dale. Empiezo yo, entonces, bueno, AC/DC. Rock. Muy bien. Dale, pero es un ping-pong. El ping-pong se juega rápido, es ida y vuelta. No sé, el otro día te atendí y pensé que querías que juegue un poco más despacito para que no te No, sientas... dale. Ping-pong, ping-pong. ¿Seguimos? Ok. Sí, Totem. dale. Branding. Libertad. Elección. Bienestar. Salud. Argentina. Boca. Inteligencia artificial. Uy, son dos. Pará, me equivoqué. No, da igual, da igual. Yo también tengo algunas con Ok. dos. Inteligencia artificial. Innovación. Futuro. Lo mejor. Se te escucha un poco entrecortado. ¿Se escucha mal? Ahora mejor, ahora mejor. Bueno. Futuro. Es mi micrófono. Debe ser que anda mal. No tenés el Pro esta vez. El Pro no lo tengo en la OFI, el Pro. Hoy no, me tocó estar acá. Bueno. Pero bueno, aún así, ¿no? Ok. ¿Cuántas me faltan? Vas por futuro. ¿Pero cuántas me faltan? No sé, no las cuento, no las tenés ahí en una Bueno, lista. está bien. Bueno, Ok, la última me faltaba. Acá está anotada. ok. Atajo. Atajo. Ventaja. Muy bien, perfecto. Ok. Igual creo que hay que darle un poquito más de ritmo a la próxima. Hoy estamos entrando en calor, pero está Igual tus bien lo que palabras son un decís. poco raras. Yo iba a hablar más de cosas que pasan hoy en día. Vos hablas un poco más de cosas abstractas. No sé. Es mejor hablar un poco más de cosas que se puedan vivir, ¿no? Pero bueno, cada uno con su tema. Ok, me Bueno, toca. pero eso es lo lindo de Ok, esta empezamos, charla. dale. Cada uno. Figure ¿Eh? AI. Figure AI. ¿Me toca a mí ahora? Dale, de nuevo. ¿Qué Figure dijiste? Sí. AI. Ok. Sora.
Videos. Google, Búsquedas. Apple, Jobs. Meta, Meta. Qué difícil, no sé la palabra cómo es. Cuando algo no te cae bien, ¿qué palabra podría ser? pero no te Algo cae o nada alguien. bien o algo mal. Bueno, no sé. Mark. Mark. Ok. Veo 3. Veo tres. Es tu tiempo, igual la gente vi- no tiene cosas que hacer. Video Pro. Ok. OpenAI, OpenAI. Sam. Comet. Halley. Ok. Europa, Eh, Oportunidad. ok. Y la última, Totem Live, Gratitud. gratitud. Perfecto. Gratitud. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que los 4 episodios que hemos ya disfrutado esta temporada sexta han sido increíbles. Y los 4 que vienen, todos la semana que viene, 4 van a ser también espectaculares. Así que sí, estamos muy, muy contentos. Ok, perfecto. ¿Viste Bueno, ya alguno vos? tenemos. ¿El qué? ¿Viste algún Totem Live de esta temporada o no? Sí, vi varios. El último me gustó mucho bueno, Con Juan. con Juan, me gustó mucho. Pero bueno, Bien. vamos a hablar de eso también ahora en el Totem Live, en el Stalmanía, yo creo. Ok. Pero bueno, ok. Vos tiraste primero, ahora tiro yo primero. Vamos a ir noticia por noticia, si querés, y vamos Dale, comentando dale. para conectar tanto tus conceptos con los míos, de la forma en la que se relacionan. No sabemos cómo funcionará esto, pero bueno. Empiezo con el primero que no sabías qué contestar. Figure AI. ¿Qué pensás que es? Figure AI. La verdad es que me agarraste con el pie cambiado. No sabría que lo que conteste va a ser un invento, así que te dejo que se lo cuentes vos a la gente. Bueno, Figure AI es una empresa de inteligencia artificial, como casi todas, pero esta está orientada sobre todo a la robótica. Y creo que una semana, si no me equivoco, sacó un nuevo robot que básicamente está orientado a las tareas del hogar. O sea, se supone que para el año que viene van a poder empezar, ya lo fabricaron el prototipo y para el año que viene quieren fabricar como más masivamente. No sé si la venta será el año que viene o el próximo, pero quieren eso, facilitar las tareas del hogar, el tema de lavar la ropa, cocinar no creo porque es más complicado, pero temas de igual subir cajas, organizar o doblar ropa incluso, está Bien, eso con forma humanoide, robot humanoide, y básicamente sirve para eso, para que la gente se despreocupe un poco más de las tareas del hogar y se pueda dedicar más a tareas que le interesen y que por ahí no le arruinen tanto la espalda o no le hagan cargar tanto peso o le dediquen eso, más tiempo a otras cosas. está maravilloso, me encanta. Ahí la gente del equipo de Totem Branding dice que si el resto puede opinar o no de los Claro, temas. sí, También sí, por pueden, ¿no? supuesto. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí se Cualquiera puede, todo el puede mundo puede opinar. opinar. De hecho, los invitamos y los alentamos a opinar. Ole. No, me encantó eso que contaste, está buenísimo. A veces me pregunto, ¿no? Lo puedo entender desde alguna aproximación racional de por qué los robots tienen que tener forma humana, ¿no? Supongo que será para que no nos friquemos tanto, ¿no? Y como para que veamos algo amigable, entre comillas. Pero no sé si es la mejor forma para que el robot opere, trabaje y haga todo eso que decías vos. Eh, O sea, realmente, o sea, es un buen punto, pero realmente ese creo que es el objetivo. O sea, si lo pensás, el mundo, sobre todo el que está creado por nosotros, o sea, los edificios, no sé, las puertas, los utensilios,
todo está pensado para un tamaño, para una altura, para un peso. Entonces, cuando más parecido sea al humano, el robot, más fácil va a ser que el robot pueda hacer cosas de humano, ¿no? Porque el mundo está diseñado hasta cierto punto para nosotros, a nivel artificial me refiero, a nivel de edificios, infraestructuras y servicios, pero, o sea, más que nada yo creo que es por eso. No creo que sea tanto como para imitar al ser humano, sino para que sea más fácil también que pueda sustituir tareas muy repetitivas nuestras. Está bien, buenísimo. Buen punto. Por Sí, cierto, hace 2 horas me dijiste que iba a llover esta tarde y acaba de empezar a llover. sí, total. ¿Viste? Soy Muy bien. mago. Bueno, Y eso que no usaste inteligencia artificial, solo viste el cielo. Eso me parece muy en realidad meritorio. es algo más curioso que eso. Siempre que veo muchos alguaciles o libélulas, sé que va a llover. Es Ah, mirá. algo, no sé si la gente lo suele saber, pero siempre que ven muchos alguaciles o libélulas es que va a llover. Así Hoy que vimos muchos saltamontes hoy. sí, y también muchas libélulas, por eso. Ok, ok. Fenomenal, buenísimo. Ok, Eh, Invitamos a la gente a opinar, ¿no? ¿O no? sí, ¿qué opinan de los robots? ¿Piensan que los robots van a poder sustituir a los humanos, sobre todo en tareas así repetitivas? Se pensaba que las tareas más manuales iban a ser lo que más tarde en sustituirse, pero con este tipo de innovaciones como el de Figure AI, que no me acuerdo ahora el nombre del robot, pero bueno, lo pueden buscar, Figure AI, básicamente proponen eso, poder sustituir las tareas del hogar por un robot que lo haga todo, o que haga la Bien, mayoría. bien, bien, interesante. Después lo voy a investigar. Estaría bueno para una de tus próximas conferencias, quizás poner la figura de Figure AI, que puede ser multiuso también no solo para el hogar, sino también para otros espacios. Ahí lo dejo. Sí, puede Sí, ser. sí. Ok. Che, hablando de conferencias, ¿te gusta dar conferencias o no? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Eh, Me gusta mucho enseñar cosas que sé. Eso me gusta mucho. Siento que cuando uno aprende algo y es capaz de explicarlo con sus palabras y de que realmente vea que la gente lo entiende, es cuando uno realmente aprendió algo. Bien, Mm. bien, Y poder enseñar buenísimo. bueno, de cómo vive la gente joven, de qué buscan a nivel laboral y sobre todo ahora la inteligencia artificial, creo que es algo que me gusta y creo que por ahí no tengo obviamente, o sea, no tengo mucha experiencia, pero sí que trato de ser empático y de que la gente, de adaptar mucho el contenido a las personas con las que voy a hablar. Entonces creo que en ese sentido, como la IA nos puede permitir personalizar mucho los contenidos, creo que el poder personalizar contenidos, las presentaciones y incluso darte ideas, creo que puede ser muy útil de cara tanto a proyectos como presentaciones para marcar un poco la diferencia. Pero ¿A acá, vos qué es mira, lo que más te están gusta? poniendo. Espera un segundito, espera un segundo, ahora voy. Que acá están Ok, comentando que lo haces muy bien y también lo explicás muy natural, que sí, también eres un genio. Yo ya te he visto en muchísimas conferencias, en diferentes foros, con diferentes audiencias, diferentes espacios y demás. Siempre me impresiona, voy a poner un poquito de luz, me impresiona lo bien que lo haces, lo profundo que es el contenido que compartís y la naturalidad con la cual conectás con las personas. De hecho, muchas que no saben que tenemos parentesco, me comentan, che, qué bien que lo hace este muchacho, qué bien lo que está contando, qué bien que lo hace. Y de hecho, algunas conferencias en las que había gente de entre 20 y pico y 30 y pico años, decían, hay que tener mucha valentía para estar ahí arriba, porque parece fácil, pero no lo es. La verdad que te miraban con una admiración muy importante, Feli. sí, qué bueno. Bueno, es todo práctica, como vos decías que te preguntaban, creo que es práctica y eso, el poder hablar en público es algo que da mucho miedo, pero creo que también animarse a hacerlo o incluso ya no solamente en una conferencia, sino en clase o en una charla o o en un evento, el animarse a hablar con gente, a hacer preguntas, aunque igual parezca que no sabes de algún tema, creo que es algo que realmente marca mucho la diferencia. Está bueno. Sí, y la última de todas que te vi
Cuando te pusiste a hablar de inteligencia artificial, parecías, no sé, Sam Altman presentando un nuevo proyecto de ChatGPT o de Sora. Tenías un conocimiento y una profundidad y sobre todo esa naturalidad de poder trasladarlo que a mí me dejó pasmado. Gracias, gracias. No. Me gusta mucho el tema de la IA, pero paso a paso, como todo, aprendiendo cada día, como vos de branding. Está bien, pero le dedicas mucho tiempo a aprender. O sea, estás todo el día probando, explorando, experimentando y eso te va dando también una ventaja en lo que es el propio conocimiento. Sí, tal cual. Sí. Sí, de hecho, hablando de aprender diariamente, hoy salió, bueno, para los que no lo sepan, el modelo de videos de ChatGPT se llama Sora, y ahora sacaron un nuevo modelo que se llama Sora 2, que, bueno, se pueden crear videos horizontales con personajes como tu cara y hacer como diferentes videos en tu formato y videos verticales también para redes sociales y demás. Y como la IA es un tema constante, creo que ayer o hace un par de días sacaron Veo 3.1, que es la evolución de Veo 3, que es el modelo de video de Google, y gracias a eso pudimos hacer hoy este video que vieron al principio, que bueno, si no lo vieron, lo vamos a poner otra vez un segundo para que lo vean. Dale, ponele. Que bueno, vamos a estar con voz de fondo, pero para que lo vean, vamos a intentar estar en silencio, pero esta es la imagen que utilizamos de referencia y este es el video que se creó con eso. Andy, ¿preparado? Siempre. Vamos. Así que bueno, ese fue un poco... En vez de nacido en Buenos Aires, parecías nacido en Cuernavaca o en Guanajuato. Sí, no sé, estaba un poco colapsada la plataforma, así que pude hacer lo que pude, pero... No, está todo bien, igual es buenísimo, imagínate. No, está buenísimo y que sea Está esto genial, está buenísimo. es lo máximo, sí, es una locura. ¿A vos qué te parece el tema de poder generar videos y contenido de forma tan instantánea y obviamente no va a ser de la calidad de una producción, hoy por hoy al menos, pero sí que al final yo sin ser productor ni director de cine, puedo crear un video en 5 minutos. ¿Qué te parece esto a vos? La respuesta corta es que me parece espectacular el poder tener cada vez más acceso a herramientas que permitan a, sobre todo, pymes, autónomos, autores, creadores de contenido, emprendedores, estudiantes, poder hacer algo que antes requería de un montón de recursos y de dinero y de tiempo. Me parece extraordinario, me parece genial. Luego, claro, en la medida que vas profundizando, se van abriendo como diferentes circunstancias o reflexiones. Una es esta, ¿no? El tema de cómo refinás a tal punto que pueda llegar profundo a la audiencia sin meter la pata. Vos imaginate una marca de China que utiliza esta herramienta para, no sé, presentar un nuevo auto en, qué sé yo, Chile, ¿no? Y los dos que hablan en mexicano, ¿no? El chino capaz que no se da cuenta la diferencia de tono o la diferencia de matices, pero el usuario lo nota, ¿no? Entonces, por un lado me parece genial, creo que le falta todavía un poquito de madurez para ser perfecta, pero bueno, estamos en los albores. Y lo otro que me parece interesantísimo es algo que vos venís diciendo repetidamente hace mucho, mucho tiempo, que es no podemos dejarle, no le podemos soltar la mano a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es que necesite la supervisión humana para no conquistarnos, ¿no? Y dominar el planeta Tierra, ¿no? Que es la preocupación de algunos. La supervisión humana en términos creativos, en términos estratégicos, en términos de validar aquello que te da, ya sea en video, en audio, en texto, en imagen, en donde la combinación que vos vienes tanto promoviendo de la tecnología y lo humano es lo que da el mejor resultado. Así que, bueno, me parece estupendo. Y acá el equipo Totem, ahí en los headquarters, está diciendo que, claro, que también el poder hacer este tipo de videos cortos, este tipo de videos tan visuales, tan
espontáneos, tan frescos, hace que la gente se enganche, ¿no? Que eso te lleva, ¿no? al scroll infinito, que te lleva a un montón de otras situaciones. Pero bueno, en resumen, por no enrollarme demasiado, a tu pregunta es, bienvenida a esta tecnología y bienvenida a que vos la estés compartiendo para que mucha gente la pueda usar y utilizar y poner en valor, ¿no? Tal cual. Sí, sí, grande equipo Totem y grande Andy, sí, total. Creo que sobre todo el contenido de valor va a ser más importante que nunca porque hay tanta información hoy por hoy que al final lo más valioso va a ser lo que más destaque, o eso espero al menos que sea así. El link que mandé ahora, que mandé un link por el chat, este link, a ver si se ve, este es un link justo que hablabas de pymes y de pequeñas empresas, es un curso que se lanzó Google también hace poco, creo que son como 10 videos de YouTube, no lo vi, pero hablaron muy bien de él, escuché, y es básicamente para enseñar a usar la IA en el día a día de la gente y sacarle ventajas en su día a día y fomentar su productividad. Creo que lo que sí también es muy importante, que no hay que dejar que la IA haga todo el trabajo por nosotros, es muy cómodo decirle a la IA, actúa como un experto consultor en proyectos de, no sé, de branding para una empresa de retail o para una empresa de, no sé, una aerolínea, como trabajamos nosotros, y hacemos un informe, pero al final tu experiencia es muy valiosa también porque vas a tener el criterio y la objetividad para ver si lo que te dice la IA es cierto o no, ¿no? Creo que mucho de lo que dice la IA es muy valioso y muy útil, pero también aprender a dar contexto, aprender a hacer prompts, aprender también a confiar más en uno mismo, que a veces parece una tontería, pero el confiar en uno y en las capacidades de uno muchas veces puede depender de si uno puede, bueno, de si uno realmente puede marcar la diferencia en un mercado laboral cada vez más saturado y con menos oportunidades. Sí, estoy de acuerdo y el otro día también me acuerdo que me compartías que estabas elaborando una guía precisamente para poder compartir con un montón de personas que están en esa etapa bueno, de timidez, ¿no? De empezar a descubrir qué hay en la guía y me pareció también un gesto muy noble por tu parte de poder condensar, una guía de 30 y pico páginas no está tan condensado, pero está tan bien elaborada, tan bien explicada y tan bien justificada, que bueno, yo creo que es una maravilla. Bueno, quizás a los que nos acompañan en este y el próximo episodio de Stalmanía y se portan bien y nos comentan y nos ponen like y esas cosas, capaz que se lo podemos obsequiar, Feli. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya está casi lista, casi terminada. Todavía no vio la luz, pero bueno, sí. Para el próximo capítulo, para dentro de un par, podemos sacarla, quién sabe. Y hablando Buenísimo. De aprender también. Ya la última Sí. noticia de Google, que parezco fanboy de Google o que trabajo en Google o algo, pero la verdad que hubo muchas noticias últimamente de Google. Y la última fue que sacaron una interfaz, es una beta que se llama, que es como una especie de prototipo, no es oficial todavía o no está terminada al 100%, pero bueno, se puede probar, creo. No la probé todavía, que se llama Google Learn Your Way, como aprender a tu ritmo, que lo que haces es, no sé, imagínate un PDF de una compañía de, no sé, de biomoléculas del aceite que quiere cambiar cómo comemos y cómo consumimos. Porque a lo mejor con una gota de aceite ya te sabe toda la comida aceite y no te hace falta más aceite. Por poner un ejemplo cualquiera. Buenísimo. Pero ese documento, ponele que tiene 50 hojas y es muy técnico, tiene demasiada información sobre temas técnicos, científicos, que no, al final o uno sabe del tema o no tiene ni idea. Y lo que puedes hacer con esa IA es meterle el documento, decir, ok, me gusta el fútbol, me gusta la jardinería y me gusta caminar al aire libre. Y la IA lo que hace es rediseñarte todo ese documento de 50 hojas, a lo mejor te lo hacen otras 50 o más resumido, pero te lo explica de una manera mucho más de tus gustos e intereses para que lo puedas entender mejor y lo puedas aplicar y sobre todo captar mejor en tu memoria. Está buenísimo. Ahí te están haciendo una pregunta, me parece, Feli, ¿eh? ¿Qué cuentan? ¿Y por qué no haces, Feli, unos videos tutoriales y lo explicás, ¿no?
Estaría Sí, buenísimo. ahí Yo creo en que eso, Instagram o algo, podemos hacer algo, sí, sí, sí. dale, ¿por qué no empezamos a hacer algún video corto por semana o más de uno en el que explicás? Aparte lo que tiene bueno que vos lo explicás de una manera muy entendible, muy, incluso para un marmota como yo te escucho explicar y lo entiendo muy bien, y me parece Qué bueno. que quedó grabado. Dice ahí la gente. Acá es terrible, acá no puedes decir nada que te quedás escrachado en un minuto. Pero me parece que podría estar buenísimo y además creo que lo bueno que tenés vos es que vos exprimís mucho cada herramienta hasta encontrarle la vuelta. No es como algunos, viste, que, no sé, leen en las noticias que hay una nueva herramienta y la cuentan como si fuesen expertos. No, vos ves una nueva herramienta, te metés con la herramienta, te exprimís la herramienta, le das vuelta a la herramienta, le volvés a dar vuelta y cuando la tenés recontra clara vas y hablas de la herramienta. Y me parece incluso muy profesional también que lo hagas así. No frutear, ¿no? Sino, bueno, lo que comparto sé que anda. Y me parece que está buenísimo. Así que acá dicen que no hay vuelta atrás. Así que bueno, vamos a sacar unas grajeas de Stalmanía, Powered by Feli, y nos va a contar eso, cositas de IA para el día a día, ¿no? Con eso, con mucha utilidad. A tope, por supuesto. Me parece una gran idea. ¿Qué te empuja, Feli, a querer compartir el conocimiento, a difundirlo? O sea, no te querés guardar las cosas, no te importa, al contrario, te motiva que más gente lo tenga, lo sepa, lo use. Y no sé, creo que lo aprendí de ustedes, yo creo, bueno, sobre todo de mis padres, que son personas eso, que saben mucho y que están siempre dispuestas a compartir su conocimiento y su sabiduría. Y después, por otro lado, porque creo que al final las redes sociales tienen que servir para eso, ¿no? Para fomentar el conocimiento, para democratizar un poco el acceso a la información, porque, o sea, Google al final nació para eso, o sea, su lema principal creo que era make, do no evil o algo así, como no hacer el mal, pero la misión que tenía era como hacer información accesible para todo el mundo. Y no sé, hoy por hoy hay miles de opciones en Internet, de cursos del MIT, bueno, de todo tipo de gratis, que son gratis, es increíble. Y creo que a veces no somos conscientes de que las redes sociales y YouTube y todo pueden ser una gran plataforma de entretenimiento y la respeto y la valoro y la uso también como entretenimiento, pero no solamente se queda en entretenimiento, sirve para formarse, para aprender, para realmente interesarse por temas que uno igual no descubriría en su vida, porque a lo mejor los libros en su momento obviamente era una gran fuente de inspiración y de conocimiento, pero hoy por hoy igual no existe el número de libros físicos que pueda sustituir la cantidad de información que hay metido en YouTube o en otras en redes sociales, ¿no? Entonces, creo que si uno es capaz de poder equilibrar ese entretenimiento con ese tiempo para informarse y para conocer más, creo que realmente podemos, no sé, construir mejores sociedades. O sea, obviamente no pienso en eso cuando comparto algo, pero sí que me gusta compartirlo porque creo que es la manera realmente de aportar valor a la gente y de diferenciarse hoy por hoy en un mundo que al final haces así y ya te pasan y te pasan al siguiente y así, al siguiente y al siguiente. Creo que lo importante hoy por hoy es lo que decías vos, no es tratar de ser importante, sino hacer cosas que importen y realmente es algo que me tomo muy en serio porque creo que es la forma en la que podemos aprender todos de todos. ¿Cómo lo ves? Sí, está genial, me parece admirable lo que decís y nada, me genera admiración y empatía, por supuesto, pero también creo que uno va pasando el dedito y scrolleando hasta que se encuentra con algo o alguien, mejor dicho, que le aporte valor, porque, a ver, hace unos meses hablábamos de que en la medida que se siga automatizando todo con la inteligencia artificial, la mayoría de contenido que se va a compartir va a ser no powered by AI, va a ser created by AI and shared by AI, va a ser casi todo AI, ¿no? Con lo cual, si todo es AI, todo es lo mismo, o casi lo mismo. Y además, como la IA, poca gente
se toma el trabajo o el tiempo de chequear si lo que la IA te dijo es posta o no posta, mucha gente va y comparte y da lo mismo si es fruta o no es fruta. O sea, la gente, hablo en general, no en particular, no se toma ese trabajo. Entonces, yo creo que lo hablamos muchas veces, vos y yo lo discutimos, es probable que en el futuro cercano valga mucho más la fuente del contenido que el contenido. Es decir, si Feli Stallman comparte algo, es creíble, es confiable, es valioso. Entonces, más que buscar un contenido filtrando por palabra clave o hashtag o lo que sea, voy a ir directamente a las fuentes que sé que me van a dar veracidad y todas esas cosas que veníamos conversando. Con lo cual, creo que el scroll termina donde la verdad comienza. Entonces, cuando empieza la verdad, termina el scroll, porque el scroll es eso, es hackear tu mente para que estés cuanto más tiempo posible, que el negocio de estas plataformas es que vos estés la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, la verdad rompe esa dinámica de scroll infinito y creo que tiene que ver con esto que decías de no solamente buscar ser importante, sino sobre todo hacer cosas que importen, ¿no? Y claro, ahí lo que tenés, o sea, vos podés ser una fuente de la verdad, ¿no? Pero también vas a tener muchos debatientes, porque al final, hoy por hoy, la verdad cada vez está más polarizada a pensamientos, ¿no? Y a formas de ver las cosas. ¿Cómo ves que las fuentes de conocimiento puedan ser lo más objetivas posibles, si es que hay manera o si realmente hay que posicionarse siempre como tienen que hacer las marcas para no quedarse quietas y no quedarse tampoco calladas? Está buenísima la pregunta. Yo no sé si hay una fuente de la verdad. Yo lo que digo es que lo que uno comparta sea lo más veraz posible, ¿no? No sé si existe la verdad como entidad, ¿no? Porque vos y yo podemos decir una cosa y otro puede decir otra y todo el mundo está diciendo la verdad, ¿no? Pero cuando me refiero a la verdad, por ejemplo, si vos querés chequear una fuente y yo te digo, la vi en Wikipedia, ¿eso te daría una certeza de que la fuente es más o menos creíble, poco creíble o muy creíble? Creíble, bastante Tirando creíble. a creíble, ¿no? Ahora, si yo te Sí. digo, che, mirá, vi tal cosa en Instagram o en TikTok o en Facebook o en no sé qué, ¿quién lo dijo? No, ¿quién lo compartió, no? Porque además hay ejércitos y ejércitos de bots que lo que precisamente buscan es lo contrario a la verdad, es medias verdades, desinformación, confusión y sobre todo apretar el botón o la tecla de la división, ¿no? Las famosas burbujas, ¿no? que el algoritmo te va creando, alrededor de las cuales solamente ves a personas que piensan y opinan como vos, cuando la verdadera riqueza está en algo mucho más amplio y más ancho. Con lo cual, a mí me parece súper interesante que personas como vos, que están empezando 26 años, el comienzo de la vida, vamos, es una maravilla esa juventud, no olvidarse de construir reputacionalmente, porque si vos engañás de joven, después es difícil, o sea, no es imposible, pero es difícil cambiar. Si vos empezás a ser una fuente confiable de joven, es mucho más largo el recorrido, ¿no? Porque hay gente que puede cortar camino haciendo muchas cosas así, ¿no? Muy virales, pero poco creíbles. Bueno, esto es una carrera de fondo, lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Al final la reputación o la marca también es digital, ¿no? Y lo que digas queda grabado. Bien lo sabe nuestro jefe de gobierno. Bueno, no lo sabe en realidad, pero lo sabemos todos los demás. Sí, sí. Estás hablando del país donde vivís, ¿no? Perdón, de España, sí, del jefe Sí. de Estado de España, sí. No, el jefe Pedro. de gobierno, no de Estado. Lo dijiste bien antes. De gobierno, bueno, sí, sí, sí. Ok, justo hablando de eso pensé, porque el otro día justo me apareció un TikTok, no sé si será verdad o no, creo que sí,
pero decía que justo en China el gobierno, obviamente China no es una sociedad totalmente libre, los ciudadanos están bastante controlados, es verdad que hay bastante seguridad, pero a mí yo, por ejemplo, no me gustaría probablemente vivir en China, quién sabe si mañana me voy a China, pero hoy por hoy no elegiría China como destino, pero hubo una ley un poco curiosa que decía que los influencers, que también hay influencers ahí, estuviesen más formados o más capacitados para compartir cierta información, sobre todo los que tengan mucho alcance o mucho reach. ¿Cómo ves esto? ¿Pensás que formándose tanto universitariamente como a lo mejor de forma online pueden tener más objetividad o más conocimiento de cosas? Si realmente su conocimiento va más allá de un estudio, sino va de propias experiencias y eso a lo mejor te da más calle y más sabiduría. ¿Cómo pensás que esta medida te gusta o más o menos? Bueno, a ver, yo no puedo hablar mucho de China porque no conozco mucho de China. Y hay cosas de China que me parecen admirables y hay cosas de China que no me gustan nada. Entonces, de la noticia que decís vos, bueno, si esto no es una iniciativa de control y es una iniciativa de fomentar el conocimiento, la educación, la formación y demás, es bienvenida. Lo que pasa que cuando China presentó, ¿cómo se llamaba esa red social? DeepSeek, ¿era? ¿La IA? Sí. DeepSeek. DeepSeek Bueno, hay era. varias, pero esa es una, sí. Bueno, pero cuando presentó DeepSeek, que la bolsa colapsó y no sé qué, vos entrabas en DeepSeek y había ciertas noticias que te decían que no se podían ver o chequear o contrastar, con lo cual, ¿qué sentido tiene que yo estudie y me forme y profundice y no sé qué, si después hay muchos temas que no puedo decir o no puedo opinar porque están censurados? Entonces, si queremos fomentar el conocimiento y queremos fomentar la veracidad de las fuentes, si queremos fomentar, no sé, la libertad o el pensamiento crítico, hay que ejercitar eso. Yo creo que en Finlandia, por ejemplo, hay algo parecido a esto, en donde se busca que se esté limpiando permanentemente el ecosistema digital de lo que es mentira o engaño. ¿Sí? Es un trabajazo porque la gran mayoría de personas, sin querer, muchas de ellas, están compartiendo mentiras o engaños, ¿no? Solamente porque, che, me cae simpático esto, le voy a dar retweet, o le voy a dar like, o le voy a dar reshare y no sé qué. No sé, vos también mencionás siempre, cuando hablas de la generación Z, que ustedes de la generación Z prácticamente no escuchan la radio, ni ven la tele, ni leen periódicos. La fuente de ustedes son las redes sociales y ahora también los modelos de LLM, sobre todo ChatGPT y otros. ¿Cómo viven ustedes esta relación con este aluvión informativo que muchas veces es un aluvión de mentiras o engaños o de disparadores de testosterona o de estrés? Es complicada la pregunta, ¿eh? Yo creo que las redes sociales hicieron mucho bien, como digo, porque eso, permiten acceso a cosas que igual antes no se podía y casi, no sé si todo el mundo, pero mucha gente del mundo tiene smartphones hoy por hoy. Pero también las redes sociales, sobre todo yo lo vivo en Instagram mucho, se fomenta mucho la comparación. Es una red social que está buena, pero que también fomenta mucho la envidia, sobre todo cuando estás todo el día subiendo cosas de tu vida o estás todo el día comparándote. Al final ves la cara buena de la gente, ¿no? La cara linda de lo que está viviendo la persona y decís, mira qué buena vida, y comparada con la mía, que a lo mejor estoy en casa y estoy aburrido y no hago nada hoy. Pero claro, cualquiera, al final, creo que hay que ser conscientes de que eso no es la realidad de cada persona, ¿no? De que por ahí una persona puede estar en Instagram mostrándose feliz y disfrutando de la vida, pero por ahí tiene depresión y realmente no está tan contenta como parece o realmente no está disfrutando de su día a día como realmente se muestra en redes. Entonces creo que hay que tener cuidado con las redes, tanto yo, por ejemplo, tengo un límite en Instagram, creo que tengo 1 hora y media al día y muchas veces lo cumplo y se me bloquea la app, después lo puedo desbloquear, pero bueno, intento no usarla y creo que me sirve bastante porque sí que es verdad que Instagram fue una red que usé mucho y la sigo usando creo que ya más de 10 años, o sea, una locura
para la edad que tengo, es como 10 años parece un montón. Y no sé, me parece que tener límites sobre redes sociales, sobre todo cuando no nos están haciendo bien, creo que es importante. No sé, también TikTok. A mí TikTok, siempre que entro en TikTok me gusta, me hace reír, me cago de risa, aprendo cosas también. Creo que es una red como más empática, la gente comenta más para apoyarse, o al menos yo lo viví así. Pero sí que es verdad que si pasas mucho tiempo en TikTok, al menos a mí me pasaba que al final estás buscando dopamina, estás buscando recompensas rápidas y al final del día te sentís un poco como, ¿qué está pasando acá? Es como que ahora necesito ver más tiempo porque no me satisfago igual que cuando estaba media hora o una hora viendo TikTok. Entonces, creo que la dopamina está buena y usar redes sociales está muy bueno, pero también hay que tener cuidado de, ok, me pongo un límite y si cuando vea que estoy mal o que estoy triste o lo que sea, me voy a caminar, me voy a hacer deporte, me voy a hacer otra cosa que me aporte un poco más a mi día a día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo Sí, ven no, los generación X hoy los por hoy? boomers, los boomers. En realidad los boomers Eh, son anteriores a la generación X. Se llaman Mejor boomers. entonces. Boomers es la generación anterior, creo. Y Sí, los boomers es la generación de baby tus boom. padres, así, mis abuelos. Bueno, cuando a una generación como la mía nos dicen boomers, lo que nos quieren decir es que somos como nuestros padres ya, o sea, estamos bien viejardos. Eh, una de las cosas que nos comentaba Juan en el último Totem Live era que siempre hay que tratar de encontrar la virtud en el medio, ¿no? Ujú. Y creo que a veces nos olvidamos de eso. Creo Ok. que las redes sociales no son ni buenas ni malas, el deporte no es ni bueno ni malo, la comunicación no es ni buena ni mala, al final es lo que cada uno hace con cada una de estas cosas, lo que la hacen Ujú. buena, lo que hacen mala. Si yo estoy en redes sociales para hacer bullying, si estoy en redes sociales para aprender a utilizar herramientas de IA de personas que saben IA, como Feli Stallman, estoy utilizando bien mi tiempo. Si voy a hacer deporte, si voy a caminar, no sé, 3, 4 veces a la semana, 1 hora, porque no para querer tener palmito y mostrar mis six packs en Instagram, sino porque hacer ejercicio me ayuda a tener ideas, me ayuda a oxigenar la cabeza y el corazón y los pulmones, etcétera. Está bueno, si voy a correr 7 Ironman por semana. Entonces, siempre la virtud está en encontrar lo mejor de las luces y las sombras de cada cosa. Yo sigo creyendo que eh, el ecosistema digital tiene unas posibilidades y unas oportunidades increíbles. Yo no concibo ni mi actividad profesional ni mi vida personal sin todo este universo de información, conocimiento, redes, comunidad, acceso, voz y tantos Ujú. otros, etcétera. Sin duda Ok. alguna. Mirá, está Pago acompañándonos acá desde Salta, que es una de las provincias más lindas de Argentina y uno de los lugares más lindos del mundo. Y Pago Bravo. nos acompaña desde marzo del 2020, cuando hicimos los primeros episodios de Totem Live. Y ha venido a España con Esteban, a quien también le mandamos un abrazo enorme, y han participado de un brand camp, y hemos compartido ideas, y a veces debatimos, y a veces nos ponemos de acuerdo, y a veces no nos ponemos de acuerdo, pero el mero hecho de que estemos hablando vos y yo hoy acá, y que Pau nos esté acompañando desde San Lorenzo, para mí es alucinante, me sigue sorprendiendo como el primer día esta capacidad. Y hoy está Gemita que nos está escuchando, y está Max, y está Terma, y habrá otros más o no, y luego nos verán más después del vivo. Pero me parece fantástico. También Ujú. podríamos estar hablando ahora mismo en un tono agresivo o violento o xenófobo, y seguramente también haya gente que te elija ver. Y esto es un poco la maravilla de Internet y de la tecnología, que no hay una sola forma de conectar, no hay una forma única de construir valor o de construir comunidad. Y al final del día creo que quienes invertimos parte de nuestro tiempo, que es tan escaso o tan valioso como el de cualquier otra persona, que haya gente que lo valore, ya para mí es una maravilla. Ujú. Entonces, nada,
me parece que está bueno y me parece que igual que uno se pone un límite para decir voy a estar 1 hora y media en Instagram, también uno se podría decir quiero estar 1 hora y media leyendo, quiero estar 1 hora y media meditando, quiero estar 1 hora y media viendo amigos, quiero estar 1 hora y media llamando a mis abuelos o a mis tíos o a mis primos, o quiero estar 1 hora y media, no sé, escribiendo cosas que me hagan reflexionar. O sea, que la vida no sea solamente la pantalla, sea mucho más que eso. Sí, tal cual, tal cual. No sé si era, creo que Juan lo decía en el anterior Totem Live, eso, que el cerebro al final está programado un poco para la ley del mínimo esfuerzo, entonces obviamente si te ponen algo cómodo y algo directo como es una red social en un móvil, que ya el móvil lo tenés siempre encima y en la red social es apretar un botón, ni siquiera un botón, es una pantalla, entonces es como mucho más fácil, ¿no? Que igual saber ponerte las zapatillas y ponerte a hacer deporte, pero a la larga igual no te compensa tanto. Para algunas cosas sí, pero para otras, como decía Aristóteles, ¿no? También, como la frase que contabas, la virtud está en el medio, ¿no? En el término medio, un poco, creo que era algo así, no me acuerdo. Algo Pero así. es un poco así, sí. Como al final encontrar el balance que a cada uno le haga bien o la rutina que a cada uno le haga bien y la pueda disfrutar y pueda eso, sentir que crece y que también se siente bien a la vez. Está buenísimo. Pau me está corrigiendo, me dice que ahora mismo no está en Salta, está Ah, mira. sufriendo ahora en Miami, debe estar mucha Ah, bueno. humedad, mucho calor, pobre Pau. Grandes, Pau, disfrutá, disfrutá. Saludos a Una Messi. gran. Saludos a Leonel. Eh, Qué bueno. Aparte de la inteligencia artificial, una de las cosas que me decías esta mañana es que volviste a tener hambre de conocimiento, o mejor dicho, gracias a conectarte con esa curiosidad que te despertó la inteligencia artificial, volviste a tener ganas de aprender cosas, de estudiar, de volver a curiosear. Te veo siempre con un libro en la mano, estás siempre leyendo, estás siempre explorando ahí con herramientas. ¿Qué otras cosas te apasionan ahora mismo, además de la inteligencia artificial? Mm, Bueno, ahora justo empecé un máster, que a estudiar un máster que se llama, bueno, es como un MBA, pero más orientado al mundo digital y de innovación y demás. Y creo que hace mucho que no estudio algo a nivel eso, educativo, universitario, que realmente tenga ganas. Creo que la carrera en ingeniería me gustó al principio, pero después se me hizo, y me gustó al final porque también me fui de intercambio y conocí gente y eso, pero como que no fue una carrera que igual repetiría hoy por hoy, la valoro, la agradezco porque me enseñó a aprender de cualquier cosa, pero como que hoy ahora mismo estoy aprendiendo cosas de innovación, yo lo llevo una semana, pero siento que elegí algo que realmente quería y lo valoro un montón porque siento que es algo que quiero, que me apetece y que voy a aprender mucho. Y además porque tiene una forma de enseñar muy práctica, por lo que me contaron, como que es eso, enseñar un concepto, una metodología o un término y aplicarlo, aplicar, probar, fallar, volver a intentar. Y sin duda lo que aprendí en estos años de trabajo, que tampoco fueron muchos, pero los que aprendí, eh, estuve en un trabajo una vez de interno, de pasantía, de becario básicamente, pero bueno, hacía trabajo como de indefinido. Y me acuerdo que bueno, que hacía muchas preguntas, que intentaba aprender un montón y me daba cuenta de que al final no era la persona que más técnica para el trabajo. De hecho, había personas mucho más capacitadas y mucho más preparadas, pero como que perdí un poco la vergüenza a equivocarme, a cometer fallos, a cometer un error y empecé a probar, a probar, a probar. Y me di cuenta de que al final probando, fallando, porque al final la única forma de aprender a muchas veces es equivocándose, te das cuenta de que creces mucho más, porque perdés el miedo a equivocarte, perdés el miedo al error y también al que dirán, y tu crecimiento es no exponencial, pero es mucho más rápido, es increíble. Y me acuerdo de eso, que en 3 o 4 meses me sentía mucho más preparado que gente que yo veía más formada y más capacitada para ese trabajo, pero a base de eso, de esfuerzo y de no tener miedo a equivocarme. Obviamente, todo tiene sus niveles, ¿no? Si te mandas un cagadón hay que tener cuidado, pero con pequeños errores que no me importa el que dirán o que no importa lo que opinan o lo que piensen, te das cuenta que al final puedes crecer mucho, es verdad. Está súper bien, Mm. está genial.
¿Vos qué pensás de eso? Este, ¿Cómo ves el aprendizaje? ¿Cómo pensás que puede ser el aprendizaje para las nuevas generaciones que realmente sume y no reste? eh, yo creo que para los jóvenes la época que estamos viviendo es maravillosa para aprender. El otro día, justamente, el segundo Totem Live de la temporada fue con Clau Gromer. Tiene 20 años y creo que ese episodio resume un poco la formación y la educación en este momento para aquellas personas con hambre, con ganas, con curiosidad, con eso, con hambre, ¿no? Que ya no hay una sola manera de aprender, ni un solo lugar para aprender. Creo que hoy justamente se da esta circunstancia donde hay un círculo virtuoso de aprendizaje que se da en la casa, se da en la academia, se da en el ecosistema digital, IA, Internet y demás, se da en los entornos, se da con gente que no conoces, se da en prácticas. El gran desafío ahora es ir conectando, ¿no? De nuevo volvemos a Steve Jobs, pero no conectando los dots hacia atrás, sino ahora hacia adelante, conectando los puntos de todos estos aprendizajes hacia adelante. Y me quedo siempre con algo que me dijo un amigo, Alberto, hace mucho, mucho tiempo. Me dice, Andy, un tipo, un crack, un número 1 mundial, y él me lo dijo y por eso me resonó más todavía. Un número 1 mundial me dijo, Andy, yo de todas las personas que veo cada día, aprendo algo. De todas. Y siempre me quedó eso reverberando, porque creo que cada persona de este mundo te puede aportar algo. A veces es un aprendizaje de conocimiento, a veces es un aprendizaje de vida, a veces es un aprendizaje de comunicación, de ser, de estar, de lo que no querés ser o de lo que no te gustaría ser, pero siempre se puede aprender. Y a mí lo que me pasa... Emerson, creo. ¿Qué Emerson decía eso, que de todas las personas soy peor que ellas en algo y de ese algo aprendo. Es muy parecido a lo que decía. Está buenísimo. Y creo que ahí es donde hay una fuerza muy, muy poderosa. Y bueno, yo tengo un montón de años y yo aprendo de vos todos los días muchísimo, pero no solo de IA o de comunicación digital o de contenidos. Aprendo de bondad, de generosidad, aprendo de creatividad, aprendo de innovación, aprendo de ser, aprendo de nobleza, aprendo de amor, aprendo de un montón de cosas. Y eso a mí me hace ser mejor, porque cuando uno se rodea de personas que son mejores que uno mejora. Bueno, eso es mutuo, entonces eso es mutuo porque vos también me pones las pilas y también me enseñas muchas cosas que aunque no te des cuenta, me sirven mucho para mi vida también. Bueno. Así que gracias. No, me encanta, Feli. ¿Cómo estás viendo este episodio 2, este capítulo 2 de Stalmanía? ¿Lo estás viendo como lo visionaste, como te lo imaginaste? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, me está gustando porque estamos conectando los puntos hacia adelante, que es un poco lo que decías. O sea que me está gustando. No sé si quieres hablar de algún concepto que mencionaste al principio o si querés que vaya yo al siguiente que tengo. ¿Qué preferís? Andá vos si querés, que no hablaste. No, si no paro de hablar, dale vos nomás. Bueno, dijiste, me quedó resonando un poco lo de Europa porque dijiste Europa promisorio, ¿no? O prometedor. O no me acuerdo. Esperanza. Eso, esperanza. Bueno, yo justo iba a hablar de lo contrario, así que te dejo a vos primero y después me pongo yo un poco más crítico, que creo que ya hay suficiente crítica en el mundo. Bueno, acá, mira, Esteban está mandando saludos también, le mandamos un abrazo a Esteban. Ahora estoy sin gafas, así que no veo este otro comentario, lo puedes leer vos. Dice que te siguen desde Sucre, Bolivia, y están haciendo tu curso de Branding Innovation, un grupo de 150 personas que te mandan un saludo y ánimos para mejorar nuestro branding. Bueno, les mandas un saludo para mejorar su branding. Bueno, el curso de Brand Innovation es un curso que hicimos a solicitud de ONU Turismo. Es un Massive Online Open Course, es un curso abierto que está en una plataforma libre y abierta para todo el mundo,
Y bueno, me encanta que lo estén haciendo, así que espero que lo disfruten y que les sea útil y valioso. A mí Europa, ¿por qué respondí esperanza? Todo el mundo dice, ¿no?, que Europa está vieja, que Europa está invadida por fuerzas islámicas, que Europa está decadente, que mientras China y Estados Unidos innovan, Europa regula. En fin, un montón de cosas, muchas de ellas ciertas, ¿sí? O en gran parte ciertas. Pero a mí me da esperanza Europa porque en Europa todavía hay libertad. Ojalá que no haya dentro de 3 minutos y medio, ¿no?, la moneda digital, el control digital y todo, y se vaya al carajo todo lo que yo pienso, ¿no? Pero yo pienso que, los pilares fundacionales de la Unión Europea y de las naciones que conforman, muchas de las naciones que conforman la Unión Europea, que están inspiradas en este modelo de libertad, justo hoy a la mañana hablábamos de libertad, a mí me da esperanza, a mí me da esperanza que podamos compartir un espacio común, una moneda común, que podamos compartir un proyecto común. Creo que Europa necesita resetearse, revisarse, repensarse, pero creo que todo el mundo necesita pasar por ese lugar. Estados Unidos hasta hace 9 meses era un desastre. Y mirá lo que pasó en los últimos 9 meses. Bueno, no lo voy a enumerar ahora, pero el cambio de los últimos 9 meses, de todo el mundo diciendo que Estados Unidos ya no es lo que era, Estados Unidos está fuera de... Bueno, Estados Unidos hoy vuelve a ser el sheriff del mundo, el número 1 del mundo, con lo cual a veces hace falta liderazgo, a veces hace falta convicción, a veces hace falta un plan, a veces hace falta talento para implementarlo, bueno, en fin, un montón de cosas, pero sigo creyendo que Europa es un espacio de esperanza, un espacio de bienestar, un espacio de progreso, un espacio de oportunidades, a pesar de muchos de nuestros políticos que se encargan precisamente de hacer todo lo contrario de lo que deberían hacer. Tal cual, tal cual. De hecho, en esa línea estamos sacando nuevo contenido relacionado con fomentar cambios, pero bueno, no vamos a dar pistas porque todavía no está confirmado. Pero cuando salga por ahí sí. Yo te decía lo de Europa porque sí que es verdad que, o sea, ahora que lo pienso mejor, Europa sí que es un país que aboga mucho por el bienestar de la gente, por el que al final se trabaja, pero no se trabaja igual tanto o tan en exceso como en Estados Unidos, que a veces igual es un poco capitalismo, pero un poco al máximo nivel, y eso tampoco es que los extremos nunca son buenos. Pero bueno, yo te lo decía más que nada porque, bueno, hoy justo salió una noticia también en Instagram, tendré que chequear la fuente porque ahora no estoy seguro, pero decía que de los top 25 empresas más valiosas del mundo, ninguna es europea. Pero bueno, dentro del top 50 sí que hay varias, hay 8 de hecho europeas, entonces está bastante bien. Yo creo que eso, que el balance entre lo que impulsa a Estados Unidos de innovación y Europa, que es más regulada, pero esa regulación va en pos de una libertad individual y más dar al poder al individuo, es un buen balance, ¿no? Sí, acá el equipo Totem dice, viva la libertad, Europa es libertad, y sí, eso es uno de los aspectos importantes. Total, solo faltan líderes que nos sepan guiar hacia futuros mejores, pero bueno, eso falta en todo el mundo, yo creo, ¿no? También es verdad lo que compartís, ¿no? De que en el top de 25 compañías, también es verdad que la bolsa americana está explotada, está en máximos históricos nuevamente. Y puede ser una burbuja por ahí, también. O no, pero la compañía más valiosa de Europa hoy creo que es SAP, a cotización de hace unos días, y que es una tecnológica también. Para mí no es tan importante el valor bursátil de una compañía, sino el valor que aporta a la sociedad. Hay muchas compañías chinas que tienen una posición muy dominante, también están ahí. También siempre va a estar una de las compañías petroleras de Saudi, claro, pero no sé cuál es el mérito, ¿me entendés? Pero en cualquiera de los casos, una de las cosas que creo que Europa necesita revisar, y esto tiene que ver con la pregunta que hace Pau, ¿no? Que ahora la respondemos, que cómo vemos desde Europa los avances de la IA en Latinoamérica, que ahora la respondemos, bueno, la respondés vos en realidad.
Que lo que iba a decir es, quienes venimos de otros lugares, en el caso mío y tuyo de Argentina, bueno, vos viniste muy chiquito, no tenés registro de esto, pero yo prácticamente viví toda mi infancia y mi adolescencia en un régimen militar, en una dictadura. Para mí, la llegada de la democracia en Argentina, yo estaba en el colegio secundario. No sé trasladar en palabras lo que sentimos en ese momento, y yo que prácticamente no había sufrido como otras personas la dictadura, para mí fue una explosión, y desde entonces para mí votar, cada vez que hay una elección, para mí es una fiesta, porque para mí es la fiesta de la libertad, es el fin de la dictadura, es la posibilidad de elegir, aunque elijamos mal. Es mejor elegir mal a la dictadura. Bueno, hoy hay gente que puede decir mejor la dictadura a ciertas elecciones, pero bueno, es otro debate para otro momento. En cualquiera de los casos, en Europa, el poder respirar libertad, el poder decir lo que quieras, el poder moverte libremente, ¿no?, en toda la zona Schengen, creo que está bueno, y muchas veces, y esto lo hablé me invitaron de 25 parlamentos europeos a hablar sobre la mirada de la Unión Europea desde el branding, y yo dije que el gran problema del branding de la Unión Europea es que todos los europeos la conocen, pero pocos la quieren, porque no está conectada emocionalmente desde estos aspectos, ¿no? Y creo que ahí hay un gran trabajo que tienen que hacer, por un lado, los burócratas de Bruselas y de Estrasburgo, pero también los líderes, ¿no? Que dejen de llevar todo para sus molinos y empiecen a crear valor. Pero bueno, ¿qué opinás desde acá de lo que está pasando en la IA en Latinoamérica, Feli? Bueno, yo Latinoamérica lo sigo de cerca porque obviamente nací ahí y no tengo muchos conocidos, pero sí que tengo mucho cariño hacia Latinoamérica, y sí que veo que hay menos regulación que en Europa, entonces es una región que emprende más, que tiene más proyectos personales. Creo que también hay más riesgo porque cada gobierno al final puede definir mucho el futuro de cada país, cosa que en Europa igual está un poco más estable, porque al final hay economías más maduras, y quieras o no, eso también determina un poco el futuro de un país, económico y social y de todo tipo. Pero en general veo gente eso, con hambre, veo gente con ganas de hacer cosas. No sé, me escuché un podcast, se lo recomiendo al que le interese, al que le guste Mercado Libre. Hay un podcast que se llama Escaladores, que creo que va empleado por empleado, un podcaster, no me acuerdo ahora el nombre, Federico Eisner o algo así, que va eso, empleado por empleado de Mercado Libre, tipo con el jefe de operaciones, termina con el CEO, ese déjelo para el final, que es al final el que ya se está yendo, Marcos Galperín, que ahora entra su sucesor, Ari, no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente lo que dice es un poco la historia de Mercado Libre, cómo fue creciendo, cómo fue innovando, cómo la diversidad de culturas de la argentina, la mexicana, la brasilera, la colombiana, cómo fue creciendo, y hoy por hoy Mercado Libre es la empresa en los países en los que está la número 1 de e-commerce, gana Amazon en todos los mercados en los que opera, es increíble. Y que una empresa latinoamericana pueda presumir de eso y estar en el Nasdaq, sustituyendo cuando entró al Nasdaq a Yahoo, es como, no sé, creo que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es esa empresa en el orgullo sudamericano, para darnos cuenta de que en cualquier lugar del mundo se puede emprender y se puede tener éxito. Es maravilloso. Está buenísimo que pongas en valor el talento latinoamericano, muchas veces infravalorado, muchas veces no apoyado por gobiernos y también por empresas, muchas veces. Pero creo que si hubiese un ecosistema de colaboración público-privado para poder empoderar más a todas estas futuros mercados libres que hoy pueden estar naciendo o han nacido, sería maravilloso. El otro tema que puedo complementar a lo tuyo es, la semana pasada, si querés contarlo vos, el anuncio de Sam Altman de invertir en Argentina. Contalo vos, sí. Bueno, que el CEO de OpenAI avisó una inversión de $25.000 millones en Argentina para, creo, generar un centro de datos. Argentina, por su posición
geoestratégica, pero también por el acceso a la energía y por la diferencia de costes respecto a otros mercados del norte, se transforma en algo muy apetecible, y que OpenAI haya elegido Argentina. Obviamente 25.000 millones para Argentina es como, no sé, no entran los trillones en Estados Unidos, es un montonazo, pero es que además es un mensaje que dice confío en el país, porque si no, no invertiría. Y creo que eso es algo brutal para Argentina, y para que otras compañías sigan esta estela y vayan para Argentina. Obviamente luego la política, el Congreso, ¿no? Los legisladores tienen que estar a la altura de esto para dejar de jugar a cagar al otro y empezar a jugar a crear valor para Argentina y los argentinos, no para una bancada o para un grupo o para una ideología. Por fin poner, como decía Donald Trump, ¿no? Make America great again, make Argentina great again y Argentina first. No, mi partido first, Argentina primero, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Que al final defiendan los intereses de un país es complicado, porque al final, cuando uno se ve en una posición de poder, ¿no? También es fácil corromperse, sobre todo cuando la gente no está formada o no tiene la trayectoria suficiente para realmente darse cuenta de lo que cuesta llegar a un puesto de responsabilidad y que puedes determinar la vida de mucha gente. Creo que cuando la gente tiene un proceso, ¿no? de crecimiento, no sé si lento, pero más paso a paso y escalón a escalón, creo que es más consciente cada uno de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Total. Justo tenía anotado acá en el cuaderno la trampa del atajo. Y que va justo conectado con lo que acabas de decir, ¿no? Okay. Muchos han malinterpretado que la era digital iba a generar atajos en el sentido negativo para llegar antes a los objetivos. Y las cosas llevan su tiempo. Si vos querés construirte tu casa, no la podés construir en un minuto. Si vos querés construir una compañía, no la podés construir en un minuto. Si vos querés construir una reputación, no la podés construir en un minuto. Si querés construir un centro de datos, no lo podés construir en un minuto. Si querés construir el unicornio más importante de Latinoamérica, no lo podés construir en un minuto. Entonces, muchas veces... que podés en un minuto casi. Eso sí, eso está claro. Pero entonces la trampa es, bueno, como ahora la IA me hace el videíto en un minuto, o el post en un minuto, o la animación en un minuto, compramos equivocadamente la trampa del atajo. Y las grandes obras, las grandes construcciones, los grandes proyectos de la humanidad llevaron su tiempo y lo va a seguir llevando. La Unión Europea es un gran proyecto que está llevando un montón de tiempo y llevará mucho más, pero por la complejidad de esa construcción y porque muchas veces falta que el liderazgo empuje con más convicción. Pero en cualquiera de los casos, nada, yo me quedo siempre en Team Feli, ¿no? De crear valor y construir valor sobre bases sólidas, sobre conocimiento, sobre verdad, sobre impacto positivo, sin confundir lo valioso con lo útil, a veces retroalimentándolo uno con lo otro. Así que sí, Team Feli de acá a la China. Grande, gracias. Y en esa línea, ¿cómo ves o sea, los jóvenes sí que es verdad que somos muy impacientes o más impacientes por el tema de eso, de redes sociales y todo, que también nos fomentan. Los jóvenes cada vez tenemos menos capacidad de atención, leer un libro cada vez nos cuesta más, o incluso atender en clase es cada vez más difícil, sobre todo cuando es algo obligado y no algo por gusto. ¿Cómo ves que los jóvenes podamos... Yo te voy a dar una respuesta después, pero ¿cómo podemos pensar más en el largo plazo y menos en el corto, en un mundo en el que se fomenta tanto eso, la instantaneidad, el ser exitoso ya, el ser famoso o el ser importante ya? Y no sé, no pensar más a largo plazo, no sé, pensar a 5 o incluso 10 años vista. Yo creo que el problema de gran parte de la juventud, no sé si de toda, se llama ansiedad. Y la ansiedad es esa vorágine por querer anticipar el futuro hoy que te genera esa sensación
de frustración, de nervios, bueno, de todo tipo. Creo que lo más interesante, y creo que lo dijiste vos en el otro Estalmanía, y si no, en algún momento que estuvimos caminando, hoy a la mañana, para vos el estar bien y el bienestar es poder mirar un par de días hacia atrás y decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy sintiéndome bien con lo que hago, estoy aportando valor, estoy con gente que sana. Con lo cual, cuando vos vas construyendo este camino para ustedes entre 85 y 105 años hacia adelante, de media, ¿qué apuro hay? ¿Qué prisa hay? Esto no significa, como no tengo apuro, voy a estar todo el día tomando whisky y mirando porno en la cama. No. Tengo un camino por delante muy, muy extenso, muy profundo, que no es un camino recto, es un camino de ups and downs y zigzagueante y también complicado seguramente en algunos o muchos momentos. Pero no estar todo el tiempo pensando en 2030, 2040, 2050. Hoy lo único que tenés es, no sé qué día es hoy, hoy es el jueves 16 de octubre de 2025. Hoy es lo único que tenés. Entonces, hoy es eso. Y después, lo que dijo Emiliano Pérez Ansaldi, que nos acompañó en el episodio 1, para mí dio quizás la frase de sabiduría desde la simpleza y la profundidad más relevante que podemos escuchar, que es: yo cada día trabajo, vivo, siento, hago para ser mejor que el día anterior. Y ser mejor que el día anterior no es tener más acciones o más cripto o más followers. Ser mejor es... Ayer, por ejemplo, fui egoísta, hoy no soy egoísta. Ayer no fui generoso, hoy soy generoso. Ayer no le agradecí a X lo que tenía que agradecer, pues hoy agradezco. Ayer no valoré que me comí un bife con papas fritas caliente y me di una ducha caliente, hoy lo valoro. Cuando uno empieza a tomar esa dimensión de lo afortunado que somos y además lo agradece, y creo que Juan lo decía el otro día también, decía, no hay que agradecer todas las noches lo mismo, hay que agradecer todas las noches diferente, para darse cuenta de todo lo que uno tiene para agradecer. Entonces, quizás los jóvenes dejen de correr de manera desnortada y por lo menos avancen con firmeza, con convicción, con autoestima, con confianza, con amor y en buena compañía. No hay prisa, no hay prisa. Los campeonatos no importa cómo empiezan, importa cómo acaban. Los torneos no importa cómo empiezan, importa cómo acaban. Y la vida quizás empezó con un tropezón o con una caída o con, bueno, lo que sea. Pero eso no determina quién sos en tu vida. Lo que determina en tu vida es cómo te levantás, cómo seguís avanzando y cómo seguís mejorando como ser humano día a día. Para mí, eso es lo que yo me recomendaría a mí si yo tuviese hoy 17, 21 o 26 años. Súper. Qué bueno. Genial. Acá hay una pregunta de Pau que dice, ¿qué opinión tenés sobre los sistemas de evaluación tradicional? Bueno, antes de contestar, yo añadiría lo que dijiste, que fue espectacular. Solo diría que además, si podés hacer de todo eso y podés disfrutar el camino, me parece que ya tenés todo hecho. No hace falta más, no hace falta validación externa ni nada. Creo que el resultado es una consecuencia y no una búsqueda, no un objetivo. Y que uno va modificando el proceso para obtener mejores resultados, pero nunca con el foco en el resultado, ¿no? Porque si no, al final uno pierde la noción de lo que es importante. Pero sí, o sea, ya lo último, un gran abrazo a Emi, porque también una frase que el otro día me apareció otro vídeo en TikTok que hablaba de un poco eso, de cómo la gente a veces se lamenta por no ser exitosa, por no tener una vida llena de lujos o llena de oportunidades. Y está bien quejarse siempre que venga acompañado de acción o de posibles consecuencias, pero también hay que ser consciente de que al final la vida media es 85, pero uno puede morirse a los 60 y la pregunta no es ¿por qué a mí, no? Sino ¿por qué a mí no? Que es también lo que decía Emi, que
que bueno, que al final no somos, pensamos que todos vamos a vivir lo mismo porque pensamos que somos un yogur que va a caducar en 80 años, pero realmente somos humanos, cada uno tiene su camino, ¿no? Y al final es muy aleatorio todo. Creo que hay una parte de propósito y de sentido, pero hay partes aleatorias que uno no controla y es importante poder ser consciente y sobre todo decir agradezco lo que tengo, sí, total. Yo no lo agradezco todos los días, me parece algo muy difícil de hacer todos los días, pero sí semanalmente, todos los domingos intento ahora decir qué fue lo bueno de la semana y me parece que hacerlo 50 veces al año es algo posible y que puede venir muy bien. Está genial, está buenísimo, súper bueno. Y bueno, ya contestando a Pau, cambiando un poco de tema, pero bueno, para mí los sistemas tradicionales de medición son muy de medir el intelecto, de medir sobre todo la inteligencia racional o la inteligencia, sí, racional, de conectar conceptos, de memorizar, de eso, inteligencia que sea memorizar y escupir lo que memorizás. Me parece que la memoria es un factor muy valioso en una persona, pero no es el único. No sé, por poner un ejemplo, yo no tengo buena memoria o últimamente no la tengo, me olvido de prácticamente todo, me la anoto todo porque me olvido si no, pero creo que sé conectar cosas, me gusta la creatividad, me gusta la innovación, me encanta innovar y por eso no creo que yo en el colegio eso sacaba 7, 8, incluso un poco menos cuando me estaba por recibir, pero no sé, nunca me sentí, sí que me sentí a veces un poco inferior o nunca me sentí como súper inteligente por no sacar dieces, pero tampoco me sentí que no valía por no ser el mejor de la clase, ¿no? Nunca fui eso. Yo creo que la ambición de querer ser el mejor en algo está buena siempre que te haga mejorar, pero cuando se convierte en un suplicio o en una tragedia o en un drama, creo que es algo que hay que tener en cuenta para no caer en falsas tentaciones. Para mí la forma de evaluar tiene que ser más en base a la curiosidad de la persona, al aprendizaje real que haya tenido, a preguntas que sean realmente, que sean preguntas abiertas, pero que se evalúe realmente el conocimiento, ¿no? No sé, a mí que me enseñen un tema, no sé, ahora estoy aprendiendo el otro día en el máster aprendí sobre estrategia digital, sobre cómo la IA puede facilitar todo el tema de atención al cliente, que no va a haber call centers de personas o va a haber menos porque al final es un gasto muy grande y la inteligencia artificial puede llegar a reducirlo. Y básicamente lo que decían era que la IA puede ayudar y todo. Ya me olvidé lo que iba a decir, pero no me acuerdo. Bueno, cuestión, que para mí lo importante es eso, que cuando puedes aportar valor a algo y puedes llevarte algo más allá de solamente aprenderte algo de memoria, que, no sé, yo estudié ingeniería en España y me gustó la carrera y aprendí mucho y todo y me dio mucha disciplina, pero la verdad que sufrí y la verdad que el sufrimiento a veces es innecesario, ese sufrimiento al menos. Y en cambio estudié en México y era mucho más fácil, era mucho menos contenido, pero lo que estudié eran 4 o 5 temas, era a lo mejor la mitad de contenido, pero lo que estudié realmente entendí el por qué existen esas cosas, ¿no? Entendí el porqué de las cosas, que es por lo que ya realmente me metí en ingeniería, porque a mí me gustaba saber cómo funcionaban las cosas y en esa Universidad de México me enseñaron por qué se estudia esta cosa, por qué se hace de esta manera, por qué se estudia esto. Creo que preguntarse el por qué y ir más allá y profundizar es lo que realmente fomenta la curiosidad y el intelecto de cada persona. ¿Cómo lo ves, Andy? Me falta en Stringer, Está acá. ¿A dónde, boludo? Nos fuimos de madre con el tiempo al final. No, está bien, no pasa nada. Ah, muy bien. Bravo, Feli, capo, crack. Vamos. ¿Y cómo evaluarías a un alumno? Dice acá Pau. Si querés, le contesto yo. Dale. Cuando escribí Humanofón en el año 2015, hace 11 años, que se publicó en el 2016, hay todo un apartado, todo un capítulo entero sobre educación. Y uno de los modelos que se había empezado a implementar en 2 o 3 países eran modelos de clases de 10, 11 alumnos, de manera tal que el conocimiento de cada profesor o maestro o de cada alumno sea muy profundo. Porque el gran dilema es que la nota no define al alumno, pero sí determina que el alumno pueda tener acceso o no. O sea, yo, por ejemplo, soy muy malo memorizando.
Ergo, siempre iba a tener un problema para poder hacer estos grandes exámenes de acceso universitario que hay en España, donde casi todo es memorizar. Pero yo me considero un tipo que tengo otras capacidades que el que memoriza puede no tener, con lo cual, para mí, la fórmula ideal de evaluar tendría que ser una combinación de cosas. Primero habría que evaluar al profesor, que eso requiere de una reconfiguración completa del sistema educativo y obviamente no va a suceder. Porque yo, por ejemplo, era un preguntador serial, pero yo sé por qué era un preguntador serial. Porque para mí preguntar en clase me regalaba tiempo para no tener que estudiar en casa, porque si yo lo entendía en clase no tenía que estudiar en casa. Muchos profesores lo que hacían era explicarte muy por encima y darte lectura. Entonces vos llegabas a tu casa y seguías estudiando, todo el día estudiando, lo cual no está mal, pero también el ser humano necesita tener otros espacios para otro. Entonces, si un profesor hubiese identificado que yo en realidad no era revoltoso o quilombero o interruptor de clases, sino que yo tenía ese defecto o virtud, según como lo veas, capaz que el profesor me hubiese dicho, Andy, déjame que la clase termine y en el recreo te quedás 10 minutos y yo te aclaro todo. Ponele. ¿Me entendés? O siempre una nota en el boletín de calificaciones que decía, excelente alumno, pésima conducta. Es que la pésima conducta estaba asociada, ahora visto en retrospectiva, a mi frustración de no poder aprender en clase. ¿Me entendés? O para el profesor, que un alumno pregunte, era un tipo que no se portaba bien. Entonces, en un mundo ideal, yo creo que las notas tienen que ser una combinación de conocimiento, de aprendizaje, de saber argumentar, de saber defender una posición, de saber comunicar, de saber empatizar, de ser buen compañero me parece que también es importante. Creo que no hay una sola fórmula, porque no es lo mismo la educación en Sierra Leona que en Irak, que en Corea del Sur, en Seúl, o acá en Guadalajara. Entonces, depende, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, siempre vamos a terminar hablando de educación porque es donde empieza y termina todo. Total, total. La educación al final crea países, ¿no? Y culturas. Total. Qué bueno. Wow. Bueno, hablamos de todo, Andy. ¿Qué te pareció? A mí me encantó el episodio de hoy, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno. Me encanta cómo lo estás llevando. Me parece que con rodaje Estalmanía tiene mucho presente. Mandémosle un abrazo grande a Molly y a la Araña también, que seguramente te estarán viendo y disfrutando. También a Apius y a Marta. Creo que están viajando ahora, así que Apius y Marta seguro. Abrazo grande y a Molly y la Araña en el diferido. Pero Buenísimo. bueno, ya para terminar, dijimos también que queríamos dejar una pregunta abierta para la gente que se quedó hasta el final, agradecer, obvio, y poder generar conversaciones en los comentarios, a alguien le interesa. ¿Querés crearla vos la pregunta? ¿Las creamos juntos? ¿Cómo hacemos? A mí me encantaría agradecerles a Gema, a Pau, a Esteban, a todas las personas que nos acompañan en esta conversación global y que aparte aportan y contribuyen y suman y multiplican, así que gracias de corazón. Para mí la gran pregunta del millón, hoy por hoy, tiene que ver con qué tipo de humanidad queremos construir. Si es una humanidad automatizada, robotizada, digitalizada, o si es una humanidad que recupere valores, algunos de ellos perdidos, muchos mencionados en esta Estalmanía de hoy, pero que tengan que ver con eso, con el respeto, con la educación, con la empatía, con el encontrarnos desde lo diferente, con poder ayudarnos a rebajar los niveles de ansiedad y crispación, con poder volver a debatir desde puntos diferentes sin descalificaciones, donde no haya una ideología con esa altanería moral que impide que haya encuentro. No sé, me parece que hay una oportunidad grande para la humanidad siempre que la humanidad tenga esta inquietud. Entonces la pregunta para mí podría ser esa, si a vos te parece bien.
para resumirlo un poco, entonces diríamos, creen en una humanidad más unida y más conectada entre sí, no digitalmente, sino emocionalmente. Como decimos en Totem, creando marcas que unan a la gente. Bueno, creen en personas que unan a personas también. ¿Qué Eso opinan? es. Y gracias Sí, eso a los... Sí, sorry. no, 100%, conectadas y unidas. No hace falta que pensemos igual, podemos pensar completamente diferente, pero nos conectamos desde valores, desde respeto, desde empatía, desde la humanidad, ¿no? Desde el arte, desde el diálogo, desde el debate, pero no desde lo que está pasando hace tantos años que parece que eres de mi equipo o contra mí, ¿no? La humanidad tiene que estar por encima de todo esto y creo que la gran metáfora de la Unión Europea, en la cual se unen en un proyecto común archienemigos históricos, creo que está bueno. Así que sí, esa podría ser la reflexión. Profundizaremos, Bueno, obviamente. sí. Y valorar más que el error es humano y que no hay que achacar tanto el error de cada uno, sino en las virtudes, ¿no? Para poder llegar a acuerdos en común. Sí, totalmente. Pero sobre eso un matiz importante. Una cosa es un error nuevo. Por ejemplo, yo me equivoqué el otro día escribiendo Totem Branding y escribí Totem Branding y fue un error que me abrió la puerta a algo nuevo, ¿no? Otra cosa es, como esa famosa frase dice, cuando el hombre se tropieza con una piedra una vez, la culpa es de la piedra. Si el hombre se tropieza con la misma piedra 2 veces, la responsabilidad es del hombre. Si ya si se cae 3 veces, es que ya se amigó con la piedra. Está bien cometer errores. El que no hace, no se equivoca. Yo aplaudo a los hacedores. Gema, por ejemplo, es una admiración sin límites de su capacidad de hacer cosas. Una crack. Obviamente hace 100.000 cosas, se va a equivocar, pero son equivocaciones nuevas. Hay otras personas que vuelven siempre sobre las mismas equivocaciones o los mismos errores. Eso no me gusta. No me gusta justificar el error repetitivo. Abrazo al error nuevo, pero no a la misma piedra una y otra vez. Esa no me gusta. Tal cual. No confíen en las piedras, muchachos. Bueno, no. Si Así les que nada, gustó, Feli, me sí, encantó cómo está llevando esta Almanía. Estoy muy motivado. vamos. Bueno, si les gustó este Felicito. episodio o tienen algún comentario, si les gusta que sea de esta duración, más largo, más corto, nos dicen. Y nada, gracias a los que participaron, Pau, Esteban, Pigema, Picaflor y bueno, todos los demás que están viendo. Gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias, Feli. Gracias a todos. Te Chao. felicito. Adiós, Gustazo. adiós.